Bueno, pues vamos al lío. Estamos hablando de un bajo bastante... tenemos que hacer que suene gordito, que suene tal. Entonces, si nos ponemos a pensar, si nos paramos a pensar un poco en todo lo que estamos hablando, si yo quiero conseguir el sonido perfecto y Silence dentro de lo que es la propia síntesis no me da lo que yo busco o le falta lo que necesito, pues evidentemente tengo que empezar a pensar en añadir de forma externa plugins de inserción por fuerza. Así que este bajo no solo consiste en síntesis, sino además también en efectos de inserción, evidentemente, para conseguir la textura. De hecho, es lo primero que quiero enseñarte. Vamos a mutear los canales de arriba, escuchamos. Este es el sonido ya procesado. Si yo quito los efectos de inserción, fíjate. Perdemos el color, perdemos la textura, perdemos justamente el carácter que tenemos, ¿vale? Antes de saltar a lo que es la síntesis, vamos a saltar a los efectos de inserción para ir hacia atrás. Iremos viendo qué estamos haciendo en cada uno de ellos hasta llegar a lo básico que sería la síntesis, ¿vale? Todos estos efectos de inserción funcionan por el hecho de que esta síntesis es la que hemos creado dentro del cacharro, ¿vale? Si no hacemos esta síntesis dentro del cacharro, esto no funciona igual. Si yo cambio algún parámetro aquí, el resultado final va a cambiar. Si yo cambio algún parámetro aquí en la ruta, también va a cambiar. Es decir, que en casos como este, no solo deberías guardarte lo que es el preset el preset de Silent que te hayas hecho, sino que además deberías guardar toda la ruta, lo que puedes hacer en Cubase de manera muy fácil, digamos, con botón derecho, guardar preset de pista, ¿vale? Sin ningún tipo de problemas. Entonces, dentro de lo que es esta configuración, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues empezamos lo primero por la pauta, digamos, inicial, que es un Brig Wall Limiter. Si yo le doy aquí al play, veo que en ningún momento estoy picando, ¿de acuerdo? Entonces el Brig Wall Limiter es la cadena, dentro de la cadena, el que cierra. Antes de Brig Wall Limiter tenemos un Frontier para darle un poquito de volumen, fíjate. Como ves, amplía el volumen un poquito. Este es el margen que le estamos dando de volumen, de amplitud, digamos. Antes de Frontier, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues antes de Frontier, fíjate, estoy cortando todo lo que son los subgraves y aún así tiene buen subgrave. Si yo quitara esto, fíjate, se vuelve algo un poco, ¿cómo decirlo? Como más agresivo, ¿vale? Más agresivo y más pasa de graves. Ten en cuenta que esto tiene que estar sonando junto a un bombo. El bombo sonará en este espacio y en cuanto se libere la nota en este punto de este bajo que te estoy señalando aquí, volverá a sonar el bombo y si tenemos tanto subgrave, se va a pisar el subgrave del bajo con el del bombo. Así que hay que ir limpiando y con cortar aquí ya va sonando nítido, potente y con definición, ¿vale? Así que es importante cortar la zona de los subgraves y además también estoy puliendo en los 4500 un poquito. Venimos al plugin anterior, que es un Saturn. Dentro de Saturn lo que estoy haciendo es dividirlo justamente en dos partes y a la segunda le estoy dando distorsión warm tape, fíjate. Este es el que le está aportando toda esa textura, que si quisieras, digamos, normalizarlo un poquito o regularlo a menos,
podrías trabajar el mix aquí debajo y encontrar el punto que tú quieres de, digamos, saturación. Pero aquí le estamos dando realmente gran parte del carácter final de este sonido de bajo. Si quitamos Saturn hemos visto que cambia el sonido totalmente. Porque este algoritmo Warm Tape está haciendo que toda la zona media alta, partiendo de lo que son los 620, más o menos desde los 500 hacia la derecha, ¿vale? Desde los 620 hacia la derecha, es donde ya tenemos toda la parte de los medios, toda la parte de los agudos, agudos altos, etcétera, etcétera. Estamos hablando, si abrimos un ecualizador, más o menos desde la mitad del ecualizador hacia la derecha, ¿vale? No es justamente desde 500, estamos en 620, pero también nos vale. Y ahí le estamos dando ni volumen ni nada más, simplemente warm tape que hace que suene de esa forma. Te puedes probar más algoritmos, etcétera, hasta encontrar la textura que tú estés buscando. Y antes de Saturn, pues tenemos Devastor, simplemente con uno de los primeros presets. Hay que intentar siempre buscar digamos, el tipo de preset que nos sirva para coloración. Y esa coloración se consigue, pues, evidentemente, tanto potenciando a veces los medios y agudos como los graves. Como yo estoy buscando, sobre todo, definición en la parte del carácter, en la parte media alta, los graves realmente del preset dentro de Silent tienen buen grave, fíjate. Golpea bien de graves, con lo cual el problema era la definición en los medios altos. Y de esta forma sacamos un carácter, un color mucho más bonito y mucho más musical. Entonces lo que estamos haciendo aquí es seleccionar uno que distorsione tirando a medios y a agudos. Simplemente con Dry Wet encuentras el punto que tú quieras y luego potencias el volumen a necesidad. Si yo lo quito ahora, como ves, son dos opciones distintas. Te puede gustar con él, te puede gustar sin él, pero al final es un poco también ya dentro del contexto de la canción. Tú imagínate, estás haciendo una cantadita y llega el momento en el que vas con la melodía, con la voz, y ves que el bajo, oye, como que tiene mucho medio, como que se está comiendo ahí la peli, como que le quita presencia, no sé, bla, 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 bla. Bueno, pues puedes coger y puedes automatizar este parámetro. Si ahora lo tenemos en esta cantidad más o menos, puedes coger y decir, oye, pues en vez de un 66% le vamos a bajar un 62% en un punto en concreto y luego lo volvemos a subir y vas automatizando y vas llevando el sonido dependiendo de la del momento de la canción en el que estés. Vas llevando el sonido hacia arriba o hacia abajo con más armónicos de distorsión o menos. Ten en cuenta que al principio, cuando rompe el tema, pues ahí va bombo bajo, etcétera. Pues ahí lo puedes llevar tal y como lo tenemos ahora. Cuando entra el lead lo puedes bajar un poco para quitarle la sensación de medios. Luego cuando está solo el bajo con la voz, digamos que puedes volver a darle un poco más. Cuando ya entra el lead en el drop junto a la voz le quitas un poquito. Si haces espaciados cada 16 o cada 32, en esos puntos puedes hacer automatización hacia arriba o hacia abajo. Vamos, que puedes ir jugando de una forma un poco más dinámica y eso te va a ayudar a que la textura del bajo sea más o menos siempre la misma, lo único que tú la potencias en los puntos de la canción donde realmente a ti te interesa. Esto sería la ruta de efectos de inserción dentro de lo que es el canal. Si ahora saltamos a lo que es la síntesis del propio Silence, ¿vale? Nosotros podemos coger y pensar siempre en trabajar con un solo oscilador, como hemos visto en clases anteriores, ¿vale? Podemos trabajar con 2, con 3, con 4, 2 capas, podemos llevarlo al máximo, pero al final siempre tienes que tener en cuenta mmm, que contra más osciladores metas, pues más difícil te va a ser aprender, digamos, a desarrollar y a soltarte y a desarrollar, como te digo, las ideas dentro de la síntesis.
Vimos en la clase anterior, en una de las anteriores, que en Avenger con un solo oscilador ya te puedes llegar a crear cosas súper bestias, ¿vale? Y aquí pues es un poco más avanzado, quería algo muy concreto como esto, soy bastante exigente en este tipo de sonidos, entonces pues es la mezcla de varios osciladores que ahora además pasaré a contarte por el hecho de que aprendas también cómo puedes juntar distintos. Pero, claro, esto que tú estás escuchando realmente no es cierto que suena así. Si yo quito esto, este es el sonido real, ¿vale? ¿Y este sonido cómo está hecho? Bueno, pues lo primero, si tenemos dos partes, te pones la primera en solo y la escuchas. Vemos que es esto y la segunda. Vemos que es prácticamente lo mismo y los dos sumados generan esta textura. Notamos una pequeña diferencia de tono. ¿Dónde está esa diferencia de tono? Bueno, en que la parte B la tengo a menos 2 octavas y la parte A la tengo a menos 3 octavas. Es decir, hay una diferencia de 12 semitonos entre la parte A y la parte B. En la parte A tenemos el oscilador A con solo una voz y onda SAW, y el segundo también tenemos una voz con onda SAW. Y en la parte B tenemos también onda SAW, una voz, y lo único que el oscilador B2 lo tengo potenciado con 8 voces. Si yo a esto le pongo solo uno, como ves cambia un poquito la textura, pero también es una textura válida. Es decir, si yo le dejara aquí a uno y activara todos los efectos, vemos que lo que estamos haciendo es como quitarle un poquito de transitorios, un poquito de ataque, un poquito de punch. Que dado el caso, tampoco es malo. Es decir, si yo lo quito del todo, sí que se pierde el carácter. Lo ves que ya no golpea, pero en el momento en el que lo pongo en uno, ya ahí empiezo a tener un poco de transitorio, que está bien para el bajo este. Y si lo pongo, por ejemplo, en 4, fíjate cómo cambia. Y en 8 quizá es mucho. Entonces, yo lo he puesto en 8 para potenciarlo, digamos, y que lo escucharas bien. Pero dentro del contexto de la canción, ya te digo que seguramente lo dejaríamos en 5, por ejemplo. Además, si te paras un momento a mirar lo que son los controles de fase, verás que en alguno de ellos he girado un poquito la fase para que no fueran chocando las formas de onda y conseguir una suma, digamos, un poco más interesante, que no estuviera muy sobrecargado en la zona de los graves. Fíjate que estos dos en la parte B los tengo en retrigger y en la parte A también están en retrigger para que todas las formas de onda se disparen desde el principio del sonido. El filtro en la parte A lo tengo configurado con cutoff a la mitad, con el drive un poquito subido y la pendiente en 12, y la parte B está a 24 con el filtro también un poco cerrado y en low pass ambos dos. Las envolventes, fíjate que son un poco distintas. En la parte B está con el decay arriba y en la parte A está con el sostenido arriba, para hacer que la parte B tenga un poco más de golpecillo que la parte A y así conseguir justamente esa pequeña sensación de transitorio. Tenemos también el control de filtro, ¿vale? Asignado a, digamos, los dos, evidentemente, y estamos moviéndolo hacia la izquierda y asignado, como te digo, a la envolvente de modulación que tenemos aquí debajo. Luego también podemos pensar en el hecho de que si nosotros, vamos a ver, ratón, que me estás... Pensamos en formas de controlar el volumen. Por ejemplo, aquí le estoy diciendo que con el patrón de velocidad, si quisiera hacer un arpegio, usara la velocidad por aquí debajo, ¿vale? Pero ya son cosas que depende un poco de lo que quieras hacer y de tu intención. Es decir,
Tú puedes coger un bajo y ese bajo hacerlo arpegiado, tú puedes coger el bajo y hacerlo manual, cosa que te recomiendo siempre. Para las pruebas iniciales sí que puedes cogerte y hacerlo en arpegio, que es bastante sencillo, pero cuando ya estás dentro del entorno, dentro de la canción, es mucho mejor que te lo vayas dibujando tú todo, que vayas recortando las notas según tú lo vayas necesitando, y así lo vas a poder dejar todo mucho más encajado en lo que es la mezcla, ¿vale? Porque al final eh, la mezcla de la canción, el cómo mezcle los distintos canales, es realmente donde está lo más importante. Piensa también el hecho de, mm, ¿cómo decírtelo? Pues que tú puedes coger y hacer pues trucos como los que hemos estado viendo en la clase, en las clases anteriores. De hecho, al ver las clases anteriores entenderás por qué los osciladores están sonando, aunque el volumen de ellos esté bajo. ¿Lo ves que está bajito? ¿Vale? No deberían estar sonando, pero ya hemos hablado de ello en la clase anterior. Hay distintas formas en las clases anteriores, vamos, hay distintas formas de controlar el volumen dentro de Silent. Todas esas cosillas, pues, nos permiten hacer los presets bastante dinámicos y los sonidos, pues, encajados un poco a nuestra necesidad. Es decir, al final siempre estamos hablando de conseguir el sonido, el sonido correcto, el sonido que estamos buscando, ¿no? El sonido que... El sonido que encaje de forma necesaria y el sonido perfecto para la situación en la que tenemos entre manos. Si es un cantadito enérgico, le vendría muy bien un bajo de este estilo. Si es una cantadita un poco más tirando a un poquito más suave, un poquito más tal, pues a lo mejor no tendrías que hacerlo tan cañero y tendrías que regular las distorsiones para que todo fuera un poco más sutil. Al final todo depende de lo que quieras conseguir, como te comento. Y si más o menos vas escuchando música y vas haciendo pruebas, vas a ir encontrando ahí el punto donde realmente está la virtuosidad en ese punto. Así que nada, llegamos hasta aquí en esta clase. Espero que te haya gustado. Y en la siguiente te cuento mucho más. Soy Alex Track One, tu profesor de música electrónica. Hasta luego, adiós.